Hola, en este video vamos a hablar de prueba de hipótesis, que es la otra forma de hacer inferencia estadística y se complementa con la estimación, es decir, la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza van prácticamente de la mano con prueba de hipótesis. Es más, cuando hagamos la práctica con algún software, van a ver que aparecen tanto las pruebas como las estimaciones en la misma salida. Y vamos a empezar entonces con este tema a partir de un ejemplo. Este ejemplo es la clásica situación en la cual se puede aplicar una prueba de hipótesis y posteriormente una estimación por intervalos de confianza. Bueno, consideremos el peso de plantines obtenidos después de 20 días de germinación y luego de aplicar un tratamiento curativo a las semillas. Es decir, hay un proceso que se aplica a estos plantines y luego de un cierto tiempo logran un cierto vigor que se manifiesta en el peso de los plantines. Actualmente o normalmente ese peso es promedio, es de 50 miligramos, es decir, en el procedimiento estándar, si uno no aplica ninguna modificación, el peso promedio es de 50 miligramos. Pero acá habla de un nuevo tratamiento consistente en la ventilación forzada del ambiente. Es decir, esta modificación en este proceso promete aumentar el vigor de los plantines, es decir, promete aumentar el peso promedio de estos plantines. Sería algo así. Tenemos los plantines, bueno, en realidad serían al momento de germinar y aplicando el tratamiento habitual, luego de 20 días tenemos que esos plantines son más grandes y tienen un peso promedio de 50 miligramos. Esto es lo que pasa habitualmente a nivel poblacional, por eso puse una mu sub 0, que es el valor hasta ahora conocido de la media poblacional. Bueno, la idea es que apliquemos ahora un nuevo tratamiento con el objetivo de aumentar estos 50 miligramos, es decir, tener una nueva media que es válida para toda la población, pero que no sabemos cuánto es. Entonces, imaginemos que luego de aplicar este tratamiento yo tomo una muestra de 40 plantines y el peso promedio me da 55 miligramos. Entonces, en esa muestra hemos obtenido un promedio superior al promedio que habíamos establecido como parámetro poblacional, es decir, el valor de referencia. Pero también hubiésemos dicho lo mismo si me daba 56, si me daba 51, si me daba 60. La pregunta ¿es realmente 55 miligramos estadísticamente o significativamente superior a 50 miligramos? ¿O es fruto de una casualidad? Porque recuerden que esto, si bien mu es un parámetro, es un valor fijo, recuerden que uno puede tener muchos valores que en promedio dan 50. Y entre esos valores puede estar el 60, puede estar el 40, puede estar el 30, puede estar el 0, puede estar el 100. Entonces decir que el promedio da 50 es olvidarse, decir solamente que el promedio da 50 y guiarnos por el promedio es olvidarse de la variabilidad que puede haber en esas mediciones. Variabilidad que puede tener su origen en la variabilidad biológica, en los errores de medición o en el tratamiento mismo que le estamos aplicando, que en este caso sería la ventilación forzada. Entonces, nuestro objetivo es aquí ver si se produjo un aumento significativo en el peso promedio a partir de este nuevo tratamiento de fertilización, estaba por decir, era ventilación forzada. Bien, con esta situación en mente vamos a darle algunas formalizaciones. Por ejemplo, la hipótesis nula establece que los valores o relaciones que hay entre los parámetros de interés es prácticamente la misma de siempre. Es decir, yo cuando digo hipótesis nula estoy hablando del valor que hasta ahora se conoce de ese parámetro.
Siempre la hipótesis nula habla de un parámetro. En este caso nos estamos refiriendo a la media poblacional, pero uno puede hablar de la varianza poblacional, de una proporción poblacional, y en términos de hipótesis nula, esta es una afirmación que va a decir algo de ese parámetro. Va a decir, ese parámetro es mayor a 20, va a decir es igual a 20, es menor a 50, ¿sí? Entonces la hipótesis nula establece valores o relaciones entre los parámetros de interés. En este caso el único parámetro es mu. Una vez que está definida la hipótesis nula, existe la hipótesis alternativa que dice exactamente lo contrario. Si nosotros en la hipótesis nula decimos que la media es igual a 50, bueno, en la alternativa vamos a decir lo contrario, es distinto a 50. Por eso decimos que la hipótesis alternativa, que se simboliza con H sub 1, es la negación de la hipótesis nula. Vamos a ver que para este ejemplo, nuestra hipótesis nula dice que mu es igual a 50 y la hipótesis alternativa dice que mu es mayor a 50. Noten aquí un pequeño detalle. Si la hipótesis alternativa es una negación, ¿por qué acá dice mayor y no dice distinto? Bueno, porque según cómo yo plantee la hipótesis alternativa, voy a tener, que más adelante vamos a ver, tres tipos de hipótesis. En este caso se llama hipótesis unilateral derecha, porque los valores que le van a dar credibilidad a la hipótesis alternativa son los que están a la derecha en un gráfico de distribución. Por ejemplo, en este caso los valores que se alejen de 50 por encima de 50 son los valores que le van a dar credibilidad a la hipótesis alternativa. Pero además por otra cosa, el investigador sabe que este procedimiento va a dar un promedio mayor en el peso de los plantines. No es que va a averiguar si se produce una modificación o no. Él ya sabe que menos de 50 no va a dar, porque justamente este proceso ya está comprobado que produce un aumento en el peso de los plantines. Pero lo que él está queriendo saber es si ese aumento es significativo o no, porque quizás ese tratamiento tiene un costo, tiene un tiempo, y entonces uno pregunta si vale la pena invertir en ese tratamiento porque el peso va a ser significativamente mayor. Si la ganancia va a ser 2 o 3 gramos y esos 2 o 3 gramos son insignificantes, entonces bueno, no hay diferencias, ¿sí? Entonces, por ese motivo vamos a hablar de una hipótesis que diga mu es mayor a 50. Y bueno, vamos a construir la prueba. Vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una prueba de hipótesis. Primero que nada es formular la hipótesis nula y la alternativa. Esto es fundamental. Bueno, todos los pasos son fundamentales, pero este paso es fundamental porque es el primero y es el que me va a definir el objetivo de mi prueba. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero saber realmente y qué es lo que sé? Entonces, definir hipótesis nula e hipótesis alternativa es el primer paso. Luego vamos a construir un estadístico que involucre al parámetro de interés y a su estimador. Es decir, acá yo me estoy pasando, es como que salteando un paso, pero ¿por qué? Porque cuando hablamos de hipótesis nula, dijimos que vamos a mencionar al parámetro, ¿sí? Como ese parámetro no lo conozco, nosotros aprendimos que existen estimadores, que son funciones de la muestra, como por ejemplo la media muestral, la varianza muestral, que tienen como objetivo estimar al parámetro. Entonces, por un lado tengo el parámetro, por otro lado su estimador. Entonces, con ese estimador y ese parámetro construimos un estadístico. El estadístico chi cuadrado, el estadístico z, el estadístico t. Son estadísticos que no son otra cosa que son variables aleatorias que en su construcción implican el parámetro y el estimador, ¿sí? Entonces, un estadístico t, por ejemplo, si se acuerdan, era la media muestral menos mu sobre el error estándar. Entonces ahí está el parámetro, está el estimador y yo construyo el estadístico.
Bien, una vez que tengo el estadístico, tenemos que saber qué distribución tiene. Y recuerden que cuando hablamos de estimación por intervalos de confianza, el estadístico T seguía una distribución T con n-1 grado de libertad, que si los grados de libertad, o sea, el tamaño de la muestra era muy grande, el estadístico T se parece a un estadístico Z que tiene una distribución normal 0,1. Bueno, conocer la distribución del estadístico en realidad ya va a estar dada esa condición, porque justamente yo voy a construir un estadístico cuya distribución sea conocida. ¿Sí? Por eso voy a usar el estadístico. Y una vez que conozco la distribución, voy a fijar lo que se llama un nivel de significación. Ya vamos a ver gráficamente dónde está el nivel de significación. Un nivel de significación me va a delimitar dos zonas en el gráfico. Una zona que se llama de rechazo y otra de no rechazo de la hipótesis nula. Ya vamos a formalizar todo esto en un ejemplo. Una vez que determino esas dos zonas, vamos a calcular el valor del estadístico. Recuerden que el estadístico es una variable aleatoria, pero para una muestra en particular, ese estadístico toma un valor particular. Ese valor del estadístico es lo que voy a observar y voy a ver en qué zona cae. Si cae en zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Si no, no la rechazo. Y ahí hay una aclaración, hice la aclaración muy importante. La hipótesis nula, si tengo evidencia suficiente, se rechaza. Y si no tengo esa evidencia, no la rechazo. Pero en ningún momento puse aceptar la hipótesis nula. En muchos libros aclaran esto, pero en algunos casos también se habla de la aceptación de la hipótesis nula. En realidad pareciera un juego de palabras, pero ahora les voy a mostrar con un ejemplo por qué no debemos decir acepto la hipótesis nula. Directamente digo no rechazo la hipótesis nula, en consecuencia mu es igual a 50, usando el ejemplo de los plantines. Vamos a ver entonces. Imaginemos un salón de clases, y voy a establecer la siguiente hipótesis nula. El aula está vacía. Esa es mi hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, que es la negación de la nula, dice el aula está ocupada. Es decir, hay al menos una persona dentro de ese salón de clases. Bueno, esta es la situación real. O sea, está ocupada, pero ojo, yo estoy mostrando la situación real, pero yo le estoy mostrando la respuesta que en la práctica uno no la tiene. O sea, yo no sé qué está pasando a nivel poblacional. La hipótesis nula era una afirmación sobre el parámetro o los parámetros. Entonces, decir que el aula está vacía implica que si yo pudiera ver el aula, toda el aula, y ver si hay o no personas, bueno, ya estaría respondiendo mi hipótesis nula y no estaría haciendo inferencia estadística. Eso no hay ninguna ciencia entrar a un aula y decir si está vacía o no, está ocupada. Aquí en este caso la situación poblacional yo no la conozco. Entonces voy a mirar a través del ojo de una cerradura y ese triángulo azul vendría a ser como la muestra que yo tome de la población. O sea, la cerradura me permite ver todo eso que ustedes ven en el triángulo. Que casualmente hay dos personas. Entonces, con lo que yo veo en la muestra, ya puedo descartar la hipótesis nula. Puedo decir con total tranquilidad, rechazo la hipótesis nula, en consecuencia el aula está ocupada. No sé cuántas personas hay en total, pero yo sé que hay vacía no está. Y fíjense qué pasa en esta situación. Bueno, ahí ya le pongo rechazo a la hipótesis nula. Y fíjense esta situación. El aula sigue estando ocupada, pero la muestra no logró captar ninguna persona. O sea que lo que yo miro acá a través de esta cerradura, del ojo de la cerradura, digo, bueno, no veo nadie acá. Si no veo a nadie, entonces digo, bueno, el aula está vacía. O sea que acepta la hipótesis nula. Y ahí está el error.
Si yo dijera acepto la hipótesis nula, estoy diciendo el aula está vacía. Y lo único que voy a decir acá es no rechazo la hipótesis nula. Es decir,